Buenas tardes a todas y a todos. Como ven, hemos cambiado el lugar. Este es más accesible, nos vemos las caras todos. Este año, esta es una clase introductoria porque en la Universidad de Lanús han cambiado algunas autoridades. Entonces estamos bien charlando, conversando para empezar la diplomatura, pero nos hemos retrasado un poco. Entonces, la idea que tenemos es que vamos a dar algunas charlas de los módulos cada 15 días, salvo que se acelerara en la universidad, pero si no, cada 15 días vamos a dar alguna charla de algún módulo. En particular, esta primera charla introductoria va a reafirmar conceptos e ideas que tenemos del por qué hacemos la diplomatura. Nosotros estamos convencidos que cualquier proyecto nacional, popular, tiene que estar nutrido de cuadros políticos. Y para ello es necesario que los compañeros militantes, los compañeros dirigentes, hagan un esfuerzo para realmente ser cuadros políticos que podamos dar respuesta a todas las inquietudes que tiene nuestro pueblo. Lo primero para resaltar y rescatar es que nosotros estamos convencidos que el protagonista principal de un proyecto nacional es nuestro pueblo. Y para ello tenemos que tener un trabajo fuerte con todas nuestras barriadas. Cuantos más compañeros y compañeras puedan expresar el proyecto, mejor nos va a ir. Entonces, nosotros siempre hemos planteado que tenemos que generar en todos la conciencia crítica. Conciencia crítica para conocer la realidad, reconocerla y transformarla. Entonces, a mí me vienen a la mente frases, por ejemplo, del compañero Rodolfo Walsh, que decía que para cualquier acción política el 60% es la información. Es decir, si nosotros no tenemos información de las cosas que pasan, poco podemos hacer. La segunda cosa, aparte de tener la información, es qué piensan los del otro lado, lo que diríamos el enemigo. Porque a partir de saber lo que el enemigo piensa es que nosotros vamos a poder dar la respuesta necesaria. Traje algunos. La primera cosa que queremos remarcar en cuanto al estudio es conocer la historia argentina. Hay una crítica de Rodolfo Walsh sobre los compañeros de la década del 70, que decía que sabían más de la toma del Palacio de Invierno de San Petersburgo en el 17 con Lenin y Trotsky
que como Juan Manuel de Rosas y Martín Rodríguez habían tomado la provincia de Buenos Aires en 1820. Para nosotros es fundamental que entendamos la historia y voy a recordar una tesis que tenía la compañera Alcira Argumedo, que Carlitos se acuerda perfectamente. La compañera Alcira Argumedo fue una socióloga de las cátedras nacionales en los años 60 y 70, que después se adhirió a la Juventud Peronista, que después siguió muy crítica con algunas cosas, pero siguió estando de este lado. Ella decía que cada 25 o 30 años una generación daba respuesta a favor de la causa popular. Entonces decía, bueno, los que hicieron en 1810 la Revolución de Mayo, sus hijos acompañaron a Rosas y a las primeras montoneras en 1830, 1835. 30 años después vienen las segundas montoneras en 1860, 1870. Los hijos de esa gente son los que acompañan a los radicales en 1890. Los hijos de ellos son los que acompañan o que están con Irigoyen en 1920. Los hijos de 1920 son los que hacen el 45. Los hijos del 45 son los que después fuimos la Juventud Maravillosa. Y ella en ese momento decía, y ahora, estábamos hablando de los años 2000, 2001, va a venir una nueva generación que de hecho vino y acompañó a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner en el 2003 y los años subsiguientes. Del 2003 ahora han pasado 23 años y yo espero que una nueva generación adhiera a las banderas del nacionalismo popular revolucionario. Una digresión actual, el otro día en la marcha del 24, a mí me agradó mucho ver una cantidad de adolescentes y jóvenes universitarios que estaban, pero muy enfervorizados y muy bien plantados. Y yo dije, bueno, si esto sucede, es que hay esperanza que una nueva generación adhiera a un proyecto que tenemos que seguir construyendo. El proyecto nacional y popular viene, como les decía, desde el fondo de la historia y por eso es bueno conocerla, porque nosotros somos un eslabón más de una cadena que viene desde los tiempos de la colonia. Ahora bien, yo estaba hablando de la formación de cuadros y creo que tenemos que tener nosotros la inquietud de aprender muchas cosas. Había un viejo profesor en la universidad que decía, uno encuentra lo que busca y busca lo que sabe, y lo que no sabe se estudia. Yo creo que nosotros tenemos que, aparte de hacer todas las acciones que hacemos cotidianamente, tenemos que tener la firmeza de estudiar, de leer, de comprender, de que las cosas no pasan porque son mágicas, las cosas no pasan porque a alguno se le ocurrió, sino porque suceden a partir de hechos.
del enemigo y de los nuestros. Yo hoy no los voy a abundar con varios temas, pero sería bueno que empecemos a estudiar y a entender. Para formarnos, yo creo que tenemos que ser consecuentes y que las cosas no pueden ser espontáneas, al tuntum. Yo cuestiono profundamente cuando no hay una sistemática de reuniones. No puede ser que uno se reúna una vez y dentro de 3 meses nos volvemos a ver, porque no funciona, porque es volver a empezar siempre de nuevo. Y para eso, cualquier actividad militante, la menor que sea, o la más importante, tiene que tener como secuencias, como etapas. Una etapa es la idea, la segunda etapa es el proyecto de esa idea, la tercera es la ejecución y la cuarta es la evaluación, perdón, evolución siempre. La evaluación, es decir, ante cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos una idea, le damos el marco conceptual, la llevamos adelante y después decimos, bueno, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal? ¿Cómo funcionamos? Y esto viene a que los compañeros tienen que ser responsables de las cosas que hacen, pequeñas o muy grandes. Todo tiene que llevarse de esta manera. Hay algunas frases que quiero citar, textuales para no equivocarme, que vienen a colación de lo que está pasando ahora. Germán Ardala, un querido compañero militante de ATE, decía en su momento, va a haber dirigentes que van a ser en mayoría en el movimiento obrero y que van a ser consecuentes con su mandato. Va a haber dirigentes políticos que no van a tomar la política como una parte más del jet set o la frivolidad, decía en aquel tiempo Germán, que intentarán cambiar la sociedad en que se vive. Entonces, en ese momento, cuando se modifiquen esa relación de fuerza, estas legislaciones que hoy nos parecen terribles derrotas, las vamos a cambiar todas. Esto lo decía Germán por los años 90 y se sigue manifestando. Yo sé que en este momento tenemos muy malas legislaciones, pero cuando logremos afirmar el proyecto, estoy convencido que las vamos a cambiar todas. Porque, como decía Germán, hay un país para cambiar, una sociedad nueva para construir y un camino nuevo para alumbrar. Y en eso lo importante es la política. ¿La política de qué? Y esto es otra frase que decía el compañero Rodolfo Wolf, era que lo esencial, lo principal, es entender la toma del poder. Porque los poderosos, los que tienen todo, ya tienen todo eso. A nosotros, al pueblo, solo le queda comprender cómo se toma el poder y cómo la política es lo principal.
nosotros siempre lo decimos, alabamos a Néstor, que logró que una nueva generación tomara la política como algo, como servicio al pueblo, no como beneficio personal. Desgraciadamente, hay veces que algunos compañeros se confunden y lo toman como algo personal o para mejorarse a sí mismos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que la política sea fundamentalmente un servicio a nuestro pueblo. Eh, Hay tres elementos que los compañeros militantes deben tener, que es la capacitación política, la decisión política y la capacitación técnica. Porque si nosotros logramos capacitarnos políticamente, vamos a saber tomar las decisiones que correspondan. Y lo de la capacidad técnica es porque nosotros no podemos llegar a un estamento de definiciones institucional sin entender para qué estamos, para qué vamos. Nosotros estamos convencidos de que este proyecto que podemos llegar, Dios quiera, a alumbrar en el 27, necesita de muchos cuadros políticos formados, porque ocupar el Estado implica saber muchos a dónde queremos estar, a dónde queremos ir. Y a veces los compañeros no se forman, desgraciadamente. En este tiempo difícil que el mundo está viviendo, están cambiando las cosas en el mundo entero. Los que tienen el poder en serio han desarrollado poder militar, saqueo y acumulación. Y para nosotros, en esta parte de la Tierra, ellos están impulsando una recolonización y la apropiación de los recursos estratégicos. Esto es lo que tenemos que comprender y entender. Desgraciadamente, en la primera década, los primeros 15 años del siglo XXI, hubo líderes en América Latina que se parecían a sus pueblos y dieron respuesta. Pero ahí nos faltó la integración de las instituciones, la integración social, la integración de los pueblos. Porque cuando esos líderes no estuvieron, por distintas circunstancias, muchas cosas han caído, se han venido abajo, y aparte, como ustedes pueden ver, la derecha ha hecho anclado en muchos países. Y entonces, bueno, nosotros tenemos que trabajar y dar como pueblo una respuesta porque está en juego el destino de la humanidad. Es grave lo que está pasando, no solo en América Latina, bueno, ustedes saben lo de Irán, la locura de Trump, y la locura de los que alimentan a Trump.
porque el complejo militar industrial necesita seguir agotando esas instancias. Y bueno, yo creo que es algo que tenemos que comprender, entender y ver cómo nosotros estas cosas se modifican. Por eso yo vuelvo al principio, los cursos que damos en nuestra diplomatura intentan por lo menos dar un piso de que todos los compañeros deben saber. No puede ser que algún compañero de algún lado, de un barrio, de una fábrica, de una escuela, nos pregunte y nosotros, a ver, hablando mal y pronto, sanatiemos porque no sabemos. Entonces, es fundamental para todos ustedes estudiar, comprender, entender, y eso es una de las apuestas que hacemos en la diplomatura. Pero para eso, bueno, hay que instruirse, hay que estudiar, hay que sentarse y leer, y entender, y comprender, y no aceptar las cosas porque sí nomás, no aceptar las cosas de una manera, algunos dicen mágica. De alguna manera, sí, pasaron las cosas y pasaron. No, no, las cosas pasan por algo y ese pasan por algo es lo que nosotros tenemos que entender. Hay un aspecto que no voy a profundizar, pero sí que creo que tenemos que tener, que son algunas desviaciones o defectos que los compañeros y las compañeras incurren. Nosotros, como decía el general Perón, conducir no es mandar, es persuadir. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestra conducción política sea de persuasión y no, como decía, y perdonen la frase que voy a decir, llevar a los compañeros a patada en el culo. Si eso sucede, está mal. Está mal y yo recrimino a cualquier compañero de cualquier nivel que quiere imponer las cosas porque sí, porque mandamos, porque no sé qué. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de entender a los compañeros, un ejercicio de comprender lo que les pasa y un ejercicio de saber uno, poder decirles hacia dónde vamos, qué queremos hacer, qué es lo que vamos a trabajar. Hay una frase que decía Néstor, que nos decía Néstor, que hiciéramos todos los días algo para que nuestro pueblo esté mejor. Yo esa frase que la escuché varias veces de Néstor, lo uno a una frase que dijo el general Perón el 17 de octubre del 45, cuando pidió que los trabajadores se unieran, porque de esa hermandad iban a salir un destino venturoso y un pueblo feliz. Yo creo, y también la frase de Jauretche, que decía que el pueblo no odia. El pueblo no se basa en el odio y es incorrecto basarse en el odio. Lo que el pueblo quiere es ser feliz. Hay que vivir la política con alegría, no con pesadumbre. Entonces, todas estas frases nos tienen que llevar a nosotros a pensar
¿Qué es lo que hoy hicimos para que nuestro pueblo esté mejor? Yo sé que en esta época es una época de resistencia. Bueno, tratemos de ser lo más eficaces en esa resistencia y entender los tiempos del pueblo. A uno le gustaría que las cosas sucedieran rápidamente y se cambiaran, pero no sucede así. El pueblo en su marcha va armando respuestas de a poco, de a mucho. Uno no sabe en qué momento se puede producir, pero para eso hay que anticiparse, hay que, vuelvo a insistir, a repensar las cosas para que podamos modificar esta realidad. ¿Eh? No, pero ¿cuánto tiempo va? Media hora. Sí. No, para no aburrirlos. Algo que no dije antes, pero lo reitero ahora, que lo dijo también Rodolfo Bosch. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha así debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Con eso la experiencia colectiva se pierde, las lesiones se olvidan. Y entonces la historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta idea de entender, yo lo dije antes, pero lo reafirmo ahora, de comprender las luchas populares y que siempre estuvimos dando respuesta, es algo que tenemos que seguir trabajando. Yo he tirado varias ideas para salir de los laberintos, decía Marechal, se sale por arriba. Pero para eso hay que trabajar. Esta primera charla es un poco motivacional para que ustedes puedan trabajar las ideas que vamos a seguir en los módulos que nosotros hemos pensado el año pasado y lo vamos a repetir este año, de política internacional, de defensa y soberanía, de política económica, de comunicación, de trabajo, que son temas fundamentales para comprender lo que está pasando. La imagen del presidente sigue cayendo, por suerte, pero eso no nos asegura nada si nosotros no sabemos dar una respuesta. Entonces, es fundamental que el proyecto tenga una dirección inequívoca y que sepamos hacia dónde queremos ir. Néstor logró imprimir, cuando era un desconocido, como decía él, con el 22% de los votos, logró imprimir algo que el pueblo se sintió identificado y empezó a acompañar. Y después éramos miles y miles trabajando por el proyecto. Creo que nosotros cometimos errores, si no, seguiríamos siendo gobierno. Y esos errores muchas veces son por estas cosas que estamos hablando, de la no comprensión, del no estudio. Yo sé que es difícil en estos tiempos del TikTok,
y del Instagram sentarse a estudiar. Pero es fundamental que nosotros estemos formados para poder dar respuestas a nuestro pueblo. Esta es la idea de la diplomatura, esperemos que podamos completarla, ya le vamos a avisar. La idea está que dentro de 15 días, es decir, dentro de 2 martes, demos una charla, posiblemente demos la charla sobre política económica. Es decir, los que son los coordinadores de los módulos irán dando algunas ideas para después sí trabajar. Ustedes saben, los que hicieron la diplomatura el año pasado, es que, entre otras cosas, les pedíamos a los compañeros le hacíamos algunas preguntas, le dábamos bibliografía. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. No es posible que nosotros, como decíamos en los tiempos antiguos, vengamos a poncho sin saber para qué venimos. Entonces, mi instancia, mi planteo es que trabajemos para que nuestro pueblo esté todos los días un poco mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Sí, Carlos. Bueno, ¿cómo va? Con respecto a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Donde está en peligro lo que es la soberanía, bueno, tenemos un gobierno, para mi punto de vista, el enemigo se ha bien preparado. ¿Por qué, desde mi visión, por qué cree que el peronismo toma un tono más esperanzador y no como en otros momentos de lucha? O sea, porque la violencia es institucional, desde a los jubilados, a los discapacitados, o sea, es un gobierno que no tiene escrúpulos. ¿Por qué cree que nosotros, o sea, quizás nos basamos más en esperanza de poder ganar una elección, de llegar al 2027 y que quizás pongamos y volver a tener esperanza en el 2031 y no tenemos un proyecto donde se pueda dar una lucha quizás como hacían los compañeros desde la calle? Es interesante la reflexión que haces. Yo creo que como cometimos errores, no solo errores estructurales en los tiempos de Néstor y Cristina, sino en el gobierno de Alberto Fernández, y no se logró, impusieron un sentido común de que toda pelea, especialmente del peronismo y de los cucas, como decían, estaba mal. Yo creo que todavía falta un liderazgo claro y concreto. Si bien hay algún compañero que está asomando para ello, la pelea en los tiempos de la resistencia peronista fue por la conciencia que se tenía del gobierno peronista, de las cosas que había dado el peronismo y de que se podía luchar. Los que vinimos de la década del 70 recibimos la formación de los viejos de la resistencia. Yo, aunque esté acá Néstor, me place contarles que me reunía muchas veces con varios compañeros de la resistencia, en particular con Néstor Borro, no, con Sebastián Borro, que Sebastián nos contaba de todas las cosas que hacían, de las directivas del general y cómo daban pelea. Yo creo que en este momento, bueno, el error de Alberto Fernández es decir
que no había que pelearse con nadie, que somos todos buenos, y no, no es así. A alguien tenemos que joder. Para eso hace falta más tiempo de maduración. No, no resignarnos, pero falta claridad hacia dónde tenemos que combatir. Es una deficiencia que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Dos. Muy interesante lo que lanzaste como disparador y muy reflexivo. Realmente uno siente, ¿no?, que estamos viviendo tiempos que están muy textualizados, que de forma profesa, porque cortan el contexto, lo direccionan y trabajan sobre la parte emocional. Y en esto se enlaza algo que vos recién hablabas, de parte de la conducción, el persuadir. Hemos tenido posibilidad alguno de meternos a leer un poquito también la Biblia, y Pablo decía que había que conocer la idiosincrasia de los pueblos antes de hablar, conocer la historia y la idiosincrasia de los pueblos. Y me parece que hay una dirigencia que vos lo planteás de una manera de falta de maduración. Yo voy a ser más tajante, más duro, más direccionado. Así me parece que hace falta un acercamiento más al pueblo y a su idiosincrasia, y ver cómo romper esta pelea que hoy tenemos tan desigual de este gran poder que maneja los medios en el mundo y que nos imponen a fuego y lanza al TikTok, el Instagram y demás, y que a nosotros nos toca el mano a mano, ¿no? Pero que así todo, y emparentado también por ahí con lo que dice el compañero, si che, parece que estamos esperando y no damos el paso de acción política para poder llegar al corazón del pueblo y recuperar lo que hacíamos, las mateadas, las tortas fritas y un montón de cosas más que estamos enajenados, ¿no? Sí, comparto. Y de hecho, bueno, el obispo Angelelli decía un oído en Dios y un oído en el pueblo. Nosotros, desgraciadamente, en estos últimos tiempos, no hay un trabajo profundo de escuchar, de entender, de comprender y de sentir las necesidades que tiene nuestro pueblo. Y entonces, bueno, es parte de lo que algún día charlaremos de los defectos o desviaciones. Hay compañeros que son orgullosos, soberbios y que no permiten que alguno te diga, no, pero esto no es así o esto es así. Esto pasa, desgraciadamente. Yo creo que los sectores del otro lado que piensan trabajan también para romper la unidad del pueblo, trabajan para romper la unidad del peronismo, alimentan sentimientos errados y hay compañeros o ex compañeros para mí que aceptan, se adaptan y dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos y justifican lo injustificable. Yo creo que tenemos que tener nosotros la capacidad de comprender estas cosas e ir planteando en nosotros el camino a seguir. Sí. Un poco viendo la reflexión de los dos compañeros que hablaron antes, a mí me parece que hay una trampa que nos lleva al mismo sistema político y la democracia, que es el siguiente. Estamos esperando que
que la misma política que nos llevó a este fracaso nos dé la respuesta de lo que tenemos que hacer. Que froten una lamparita y ahora es así, es por este lado, estos son los candidatos, este lo pongo yo, este lo pone el otro, y vamos a ver qué pasa y si podemos ganamos. Yo creo que por ahí hay que seguir contando con eso, pero también tiene que haber algo de abajo que presione para que eso no sea tanto como quieren, sino que tenga que ver más con los oídos en el pueblo, como plantea el compañero. Sé que es difícil, sé que suena subversivo, pero me parece que ese es el camino, me parece que ese es el camino porque si no, nunca le vamos a encontrar el agujero al mate, porque siempre va a haber alguno que va a estar más acomodado y que va a decir, no, todavía no nos da la correlación de fuerza. ¿Y cuándo la vamos a poner de este lado? ¿Cuándo vamos a poder decir nosotros, mira, llegamos hasta acá, queremos esto? Digo, lo planteo como desafíos profundos que tenemos como pueblo y como militantes. Yo tengo la bola llena, también siempre por viejo tengo la bola llena, pero me parece que ese es un desafío muy profundo y que si alguna vez en los 70 nos equivocamos fue por querer hacer y no por esperar. Pero bueno. Yo creo que una posible salida a esto es trabajar para encontrar los líderes naturales de la comunidad. Yo creo que hay que estimular a los compañeros que toman en serio determinadas cosas, hay que estimular lo que son los líderes naturales de cada comunidad. Y a esos compañeros darle los elementos necesarios y que vayan para adelante. Y yo creo que hay gente muy valiosa en los barrios, en las fábricas, en los colegios, en las universidades. Tenemos que aceptar o comprender que lo que vale es el proyecto y no lo personal. Lo que vale es que si un compañero tiene más capacidad, tiene más liderazgo, hay que levantarlo. No puede ser que haya compañeros que digan, como yo empecé esto, yo soy el que tengo que estar adelante. Es un error que sucede muchas veces. Yo creo que nosotros tenemos que estimular a los compañeros que pueden llegar a ser líderes. Y por otro lado, yo creo también que los compañeros que falsean, los compañeros... Hay una frase que escuché en México, dicha por AMLO, que para ser eficaces no hay que robar, no hay que mentir y no hay que traicionar al pueblo. Yo creo que eso es fundamental, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo militante para que los mejores compañeros sean los que conduzcan.